Soy Percibicho Salvatierra, estamos en el episodio dominical de Bajo Palabra y vamos a conversar esta noche con Merian Novoa, es un poeta del movimiento cloaca y tiene un proceso creativo muy intenso en los últimos años a partir de la pandemia. Anda publicando prácticamente un libro por año y recientemente acaba de publicar un volumen que se titula Exhumaciones del Colibrí, del cual vamos a tomar los elementos más resaltantes para comentarlos en el curso del presente episodio. Bienvenido, Elian. Gracias, Percy, gracias por la invitación. Aquí a la espera de tus preguntas y, por supuesto, agradecerte una vez más de compartir en tu programa. El volumen. Muy bien. Bueno, vamos a ir precisando algunos detalles sobre la concepción de tus últimos libros y para que la gente, digamos, se ilustre también acerca de tu persona y de tu propio proceso. Inicialmente, tú te hiciste conocido como narrador en un grupo de poetas que era el movimiento cloaca y no publicaste poesía sino hasta hace pocos años, ¿no? Habías arrancado con De Do a Fa y otras cosas en cuentos y narraciones. Entonces, coméntanos eh, cuál fue tu urgencia, la necesidad de la variación del género, incluso del registro, y de esta experimentación que entiendo se da a partir de la pandemia o en una temporada muy cercana a la pandemia que digo del COVID-19, ¿no? Cuéntanos. Claro, Percy, este giro de tuercas no es tanto como un giro de tuercas que lo he hecho radicalmente en estos 4 últimos años, sino que sencillamente cuando uno empieza por lo menos a intentar entender lo que un ser humano de 12 años intenta crear a través de la imagen de un poema, en ese momento entendí que quería escribir poesía, pero pasaron algunos años, llegué a San Marcos y me vi con otra realidad, ¿no? Una realidad muy dura de la situación en el momento de la violencia y también muy duro respecto a los poetas que iba conociendo en ese entonces. Compartíamos en Quilca, compartíamos en el centro de Lima, eh, la cercanía con poetas consagrados. Entonces, entre ellos, por nombrar un par de nombres, Juan Ramírez Ruiz, estaba también Chacho Martínez y muchos más que iban en esa época a los lugares del centro. Pero lo que a mí me sorprendía era esa radicalidad, esa locura de destruirse hacia adentro y eso en el fondo me asustaba, ¿no? Como una persona que pensaba que la poesía no solamente debe llevarte a la muerte, ¿no? Entonces, eso era una de las cosas que no permitió que yo hiciera mi propia exhumación conmigo mismo de escribir poesía. Y decidí por escribir cuentos, narrativa, y fui el único narrador en ese momento del grupo Cloaca. Lo que tú comentas es muy interesante porque en tu sensibilidad, en tu intuición y en esa experiencia, ¿no? De ese momento dramático y trágico, más bien, de los años 80, tú veías que la poesía entonces tenía como una suerte de impuesto, o un pago, Es un verdad, costo demasiado elevado. Habías visto muchas vidas arruinadas, como que la poesía era una vorágine, ¿no? Destructiva. Y una vez lo conversábamos, ¿no? ¿Cuál es el costo de hacer poesía? ¿Cuál es el riesgo de hacer poesía? Entonces, por ahí entiendo que con la prosa y que también de alguna manera, digamos, si alguien hace ensayos, como que no se expone realmente, bueno, tanto como a las virtudes
y todo lo de bienhechor que puede tener la poesía también como a sus facetas más oscuras. Sin embargo, aunque pudiste evitar ello, esa década estuvo surcada por la tragedia y particularmente, aunque ahora tú produces mucha poesía, como una vez me comentaste, que no es una infidencia, porque tiene que ver con esta proliferación de versos, de poemas que estás tú publicando en tus últimos años, tuviste también un costo humano previo en tu experiencia personal, ¿no? Es verdad, es No, verdad. no te pido que lo comentes en extenso, Ujú. pero es curioso cómo, digamos, esa hecatombe de alguna forma te toca y hay como una expiación para que tú puedas llegar a producir esta poesía, digamos que ya sin esos riesgos que veías en los años 80, ¿no? Claro, porque la época del 80 es una época de muerte, de destrucción, y también es una propia muerte consigo mismo, con cada uno de los que vivimos en esa época. Pero si a eso le sumamos que pierdes a alguien especial, como una hija, unos años después, eh, era como decir, así huyas de tu propio destino, este igual te va a alcanzar. Un poco a la tragedia griega, que no creo mucho, pero había esto de tragedia griega. Entonces, huí, para decir una palabra más concreta, huí de ese momento de la historia, tratando de, ¿cómo se llama?, de salvaguardarme en un momento delicado que vivía. Entonces, pasan los años y de pronto el encuentro con una persona que marca en mi vida, que también la conoces, Silvana Vargas, hace que yo reencuentre la fe en mí y comience a atreverme a escribir lo que siempre quería escribir. O sea que esa sería como una inicial exhumación de tu propio trasfondo o de tu propio yo poético, de tu interior poético. Es verdad, Silvana en Tiempos de Desamor, el primer libro, es mi primera exhumación. ¿Por qué? Porque ahí hablo de mi hija, hablo del amor, el desamor, de los momentos que he vivido y que he dejado en el tiempo. eh, Esa es mi primera exhumación. La segunda, por decir, fue este tiempo de muerte que vino con la pandemia y que escribo No hay tela para tanto muerto, Era para en la tanto muerto, ¿no? No hay tela para tanto muerto, donde también hago una exhumación en el sentido de que nadie estaba libre de que pudiera pasarnos cualquier cosa en ese delicado tiempo que hemos vivido, a la cual ahora con distancia lo vemos distinto. Entonces, pero en ese momento la muerte no estaba a la vuelta de la esquina. La muerte estaba en tu casa. La muerte estaba contigo. Entonces, esa es una segunda exhumación. Y una tercera exhumación vendría a ser País Mil Hojas. ¿Por qué? Porque sencillamente hablo de esta patria, mi patria, tu patria, en la cual seguimos, seguimos divididos, seguimos matándonos, seguimos describiendo, seguimos invisibilizando los países que tenemos en nuestro país. Y la época del 80 hace que esto eclosione de una manera bárbara. Y por último, este libro, Exhumaciones del Colibrí, quiere registrar ese momento. Es a través de una forma poética. Es decir, ¿qué necesita nuestro país? ¿Qué necesita nuestro país para poder exhumar nuestra propia muerte? ¿Qué necesita nuestro país para poder vislumbrar un futuro que nos permita sobrevivir entre nosotros mismos, de reconocernos como parte de algo? La colonia, Reconciliación y verdad en términos muy sólidos, no de eh, una forma gaseosa y que lo reconozca toda la gente, ¿no? Los mm, muertos de esa confrontación
no le pesan a los peruanos por igual, ni de ninguna forma, porque retrotrayéndolos a tu tercer libro, País Mil Hojas, que abordas este tema identitario de la nación, no se termina de configurar una nación, ni se termina de estructurar una pertenencia, ¿no? Que nos haga Es verdad, sentir a los peruanos como tales estas afectaciones de modo general, ¿no? Por eso hay muertos que no pesan nada, hay muertos que no significan nada, y hay unas tremendas controversias, ¿no? ¿Quiénes son héroes, quiénes son villanos, quiénes estuvieron por el bien, por el mal? Son cosas que ni siquiera la gente se atreve a hablar ni a discutir. Bueno, tú de alguna manera lo propones en verso, ¿no? A través de la poesía, aunque tampoco haciendo un ajusticiamiento, he visto que en las exhumaciones del colibrí hay un trasfondo simbólico más desde la perspectiva de los deudos o las víctimas, es verdad. sin una identificación del bando, ¿no? Si estuvieron con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas del terrorismo, eso pasa a un lugar secundario, ¿no? Tú has agudizado tu vista y tu poesía sobre las sensibilidades afectadas, De ¿no? Entonces, coméntanos acerca de ello. las personas que estuvieron en medio de una confrontación a la cual fueron sometidos, torturados, desaparecidos, a ese pueblo que se vio inmerso en una lucha de bandos, a ese pueblo es mi homenaje a este poemario, esa exhumación de cada una de esas personas que, según la Comisión de la Verdad, fueron más de 67.000 personas, y a los 22.000 desaparecidos que aún las familiares buscan los cuerpos de sus allegados de sangre, ¿no? Entonces, para mí, eh, Exhumaciones del Colibrí me permite creer que podemos cruzar un puente, que podemos cruzar una, de un lado al otro sin eh, quedarnos en la rabia, en el odio, en la muerte, sino permitirnos reconciliarnos con nosotros mismos. Pero esto no se va a dar mientras los bandos no entiendan cuál es la posición frente del otro. Entonces, acá no solamente están las fuerzas del orden o están las fuerzas del terrorismo, acá en el centro está el pueblo. Por eso cuando inicio mi poemario, dice, yo hago mi primera exhumación y termino el poemario con un nosotros. Eso es y hablo de Ñucanchi como diciendo la visión de nosotros hacia afuera, ¿no? Esto de puente que mencionas es Ujú, interesante mencionar, pero precisamente Puente o Exhumación Final se ujú. titula el poema que cierra la tercera parte del libro, ¿no? Y que casualmente tú concluyes, sobre el tuétano del metal y la bomba, no es la guerra que nos abraza, desenterrada la noche de la muerte, al cuerpo y sus energías, al alma y sus tenazas. Es curiosa la evocación de todo ello, casualmente que en estos últimos días pues se ha dado una tremenda ofensiva y unos atentados terribles en Israel, Así, ¿no? así, En el terrible. que nuevamente hay todo un escenario de un discernimiento muy complicado, quiénes son héroes, villanos, por supuesto que es un atentado infernal, pero luego tú empiezas a problematizar también y cuánto tiempo tiene, ¿no? Israel metido ahí realizando cuántas tropelías, que no justifica, por supuesto, una violencia contra civiles e inocentes, pero o sea, es una situación que en la que se desata la violencia, realmente es como que se le priva de la inocencia, no solo a los participantes, sino a todos los que están en la zona del conflicto, ¿no? Y esas Claro, cosas realmente en el Perú no lo hacemos,
no la hemos problematizado a tal extremo que tenemos inclusive una normatividad que sanciona a quienes, digamos, manifiesten una tendencia, y que también en el momento que Fujimori estuvo en su mayor apogeo, hubo también una ley de amnistía en la que pretendía pues sepultar también los excesos que se dieron por parte de la fuerza del orden, ¿no? Que tiene que ver con una correspondencia en torno al ejercicio del poder o el empoderamiento de las propias líneas que tiene cada ideología en diferentes momentos de la historia reciente, ¿no? Claro, aquí hay que desterrar un término militar a la cual es daños colaterales. O sea, cuando está el pueblo envuelto en una situación que no es su guerra, que no es su lucha, y terminan como daños colaterales, como resultado de dos fuerzas, como la que están nombrando los Hamas con el pueblo judío, eh, entonces tú te planteas, ¿siempre vamos a hacer el daño colateral de una guerra? O sea, siempre tendremos que formar parte de esa situación. O sea, ¿por qué? Esa es mi pregunta, ¿no? Y un poco exhumaciones del colibrí tiene que ver con esas personas, que con ese daño colateral que nos ha dejado, que que no nos hace sanar las heridas, que no nos permite que las personas que perdieron a sus deudos puedan recuperar y puedan, en la misma esencia de la vida, poderle dar una muerte, una sepultura a los suyos. Igual, en ambos bandos, ¿no? O sea, ayer Manuel Burga decía, el director del LUM, decía una cosa increíble. Él comentaba que todo el mundo en este tiempo le decía, ¿y por qué solamente el lugar de la memoria es la época del 80? Y hacia atrás y hacia adelante lo que viene, ¿por qué la memoria solamente se ha circunscrito a esta etapa de la historia? Si tú lo bien sabes que esto lo venimos viviendo con las conquistas incas, con los pueblos, los españoles cuando vinieron acá y todos los procesos que hemos vivido. Entonces, un poco habría que de repente reformular, ver una manera de que el lugar de la memoria también dé cabida a, a, a otros Menos de la momentos. mexicana debería dar cabida a muchos otros episodios que la gente realmente no los tiene presentes, ¿no? Por ejemplo, Claro, estarían en gran contradicción los propios izquierdistas que son solícitos con todo este tema, por ejemplo, recordar lo de Flor de Retama, ¿no? Que mucha gente siempre lo vincula a Cetero, pero que realmente no tiene nada que ver, pero a muchos debe sorprender que esa matanza se da bajo el gobierno de Velasco, y no se ve que salgan a decir que Velasco era un genocida o que Velasco era un terrorista de Estado, ¿no? Pero o sea, así hay matices un montón, ¿no? uh-huh. Igual bajo Dría también hubo actos terribles, bajo Sánchez Cerro, ni se diga, y hacia atrás, o sea, como tú dices, se va yendo hacia el origen de este país, bueno, y está todo atravesado por la violencia, bueno, como, también parte como la mayor parte Del del mundo, ¿no? país, Sí, la claro. civilización, en Israel, en lo que es Palestina, se está peleando hace 3000 años, no se deja ni un día de estar en conflicto. Los que conocen la Biblia, independientemente de que crean o no, ahora se ha desatado también una especie de paranoia porque se habla del Armagedón, y Armagedón, pues, Megiddo es una zona de ahí de Palestina, ¿no? Cercana a Jerusalén. Entonces sería, pues, la hecatombe última, ¿no? O la Tercera Guerra Mundial, pero sin proyectarnos tanto hacia esos escenarios, aunque tiene que ver, porque el libro tiene esa circunscripción, digamos, cifrada en el territorio peruano, pero realmente como abordas sin distinción de ideologías y centrándote únicamente en las víctimas, inocentes o no, ¿no? Porque incluso los deudos Claro. ya no se preocupan, o sea, han sido terroristas, han sido o han sido miembros de la fuerza del orden que han hecho
tropelías y cosas infernales, ¿no? Con la gente, sino que van a la sensación de la pérdida. Y no sé, me parecía muy interesante que no determinases, digamos, como una posición ideológica, porque realmente todo lo que se cifra en el libro es casi una circunstancia objetiva, y vamos a abordar ello en torno al título, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué es una exhumación? Un desenterramiento, ¿no? O sea, Así hallar el es. cadáver y sacarlo y revisar, y ahí realmente ya no tienen, digamos, tatuado en la piel o en los huesos, oye, yo soy un fascista, un comunista, lo que sea, No ¿no? la hay. No la hay. Cuéntanos. Eso, una exhumación, pues es tu esencia como ser humano. Mi libro quiere exhumar a cada ser humano, en decirle, nosotros no venimos con ideologías, nosotros no somos una ideología, nosotros somos seres humanos que necesitamos vivir en paz y no la encontramos. Y entonces el elemento mágico, que es el colibrí, nos permite buscar a través de de esta cuestión mágica, sanear, sanar un momento del ser humano que siempre está en un conflicto consigo mismo, con su propia guerra. Entonces, como tú mismo dices, exhumar es ver esos huesos que somos, esos 206 huesos que somos, eh, Claro, el y esqueleto. volver Ahora, abordé ese extremo del colibrí como símbolo, sí. porque ahí hay como una confrontación de términos, la exhumación de algo mortuorio, y el Ujú. colibrí en general siempre te representa la vida, ¿no? Porque es como un agente de polinización, digamos ya desde el orden más concreto, ¿no? A los referentes simbólicos que ahora también los puedes comentar, ¿no? Porque siempre tiene una Claro, referencia sobre la vida, sobre el renacimiento, incluso, a ver, cuéntanos. claro, cuando el colibrí, hay una leyenda que dice que el colibrí cuando poliniza una flor o va por una flor, está liberando un alma para que vaya a otra dimensión. Entonces, un poco el colibrí es el elemento que va a permitir que esos cuerpos, esas almas, sean conducidas a una nueva dimensión. Entonces, si podemos hacer eso, si podemos sanar algo, el dolor de los deudos, creo que habremos logrado creer en el ser humano como alguien que ama, que sufre, que odia, que lucha, que muere y que vive. Entonces, ese es el elemento, ¿no? Por ejemplo, en la mitología maya también lo tenía, ¿no? Es entre el paso entre la muerte y la vida, el colibrí. El que te anuncia nuevas cosas y también te anuncia de la presencia de una alma en esas dimensiones. Te está diciendo, estás con alguien de, que tiene que ver contigo en otra dimensión. Entonces, eso es muy importante porque eh, hay que darle la fe a los que pierden o los que han perdido en estas guerras, la peruana, en la cualquier guerra, la necesidad de que sus familias, sus cuerpos de su familia, vayan hacia otras dimensiones, ¿no? Eso es lo que Quiero pienso, ¿no? recapitular que dije que ese poema, Un puente de exclamación final, está en la página 67, no Sí, está en la tercera parte, sino en la cuarta, ¿no? sí, En la cuarta, cuarta cuarta. sección, el libro tiene 5 secciones. Valga esa aclaración para quien luego Ujú, pueda tener el volumen entre manos. ujú. Entonces, ese fragmento que leí está en la página 67. Claro. Entonces, vamos a hablar de cada sección. La primera, indicios; segunda, jugar de muerte; Ujú. tercera, habla el cadáver; cuarta, un puente; y cinco, evocaciones del pronto retorno, porque haces variaciones incluso de los lenguajes que empleas de cada una de ellas.
Eso se hace sobre todo muy notorio en la parte de vocaciones del pronto retorno, en la que acoge directamente ya voces populares, en la que incluso entremezcla guainos y tal, ¿no? Y en páginas anteriores incluso haces un diálogo con otros libros o propuestas que hayan abordado esta problemática que se conoce como la de la violencia política, ¿no? Ujú. Incluso Zambazotti, ¿no? Tu amigo, hay el poema famoso ese de la yegua, y ¿no? El tema del caballo, por ahí has hecho unas menciones que vamos a ir Sí, precisando ahora. sí, 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 A ver, sí, bueno, empecemos por lo primero. Entonces, sí. metemos lo de indicios, en este inicio de estas exhumaciones tan personales, pero que tienen una relevancia social muy importante. Cuéntanos. En los indicios estamos, trato de mostrar que a través de objetos como, o materiales como la liana, el cordel, el nylon, la cadena, van a atender el primer tendal o el primer puente entre un lado al otro. Nosotros sabemos que el tendal es alguien donde podemos colgar ropa, pero también es un elemento de camino entre un lado al otro. Entonces, desde ahí ya planteamos los indicios con los que nos vamos a encontrar, ¿no? Sobre todo en las fosas, ¿no? Cuando ya entras a las fosas y encontramos las costillas y la lluvia de María, no su alma, el cráneo y el chullo de Lalito, no sus sueños, el húmero y la blusa de Felipa, no sus bordados, el esternón y la chompa de Gregorio, no sus afectos, la cadera y la muñeca de Rosario, no sus abrazos, el fémur y el terno de Florencio, no su valentía, el coxis y la falda de Eufrasia, no la guagua en su vientre, el hueso tarsiano y la ojota de Esteban, no su fuerza, el dolor y la muerte de un pueblo, no sus esperanzas. Luego, Esa, en esa parte, ¿no? El entonces, pueblo, esperanza, dices, claro. sí, claro. Y luego vienen las polisemias, los No, espérate, significados. un segundo, antes de seguir, a Ujú, ver, habría que precisar, porque acá estamos haciendo este develamiento, ¿no? De fosas ujú. clandestinas, ¿no? Indudablemente, eh, en las que prácticamente está sepultada gente que ha sido violentado por las Fuerzas Armadas. Porque la gente, digamos, perteneciente a las Fuerzas Armadas, no pueden ser enterrados de una manera tan irregular. Son enviados sus cuerpos generalmente, ¿no? Hacia la capital o hacia la zona donde corresponden sus destacamentos y son enterrados de una forma más oficial, ¿no? En cambio acá está todo dentro del marco de la clandestinidad, de la cosa, bueno, prácticamente ya hubo ejercicio de homicidios fascistas, realmente, porque acá estamos hablando ya de víctimas por parte de las Fuerzas Armadas, pues, aunque no lo hayas precisado así, pero realmente estamos hablando de todas esas fosas, ¿no? A ver, ahondemos un poco en ello. Eh, Sendero también puso en fosas comunes a mucha gente también. O sea, Ya, claro. no necesariamente el ejército utilizó este recurso de enterrar. Sendero además los mostraba públicamente y luego también los desaparecía. Entonces, esto va más allá de esa identificación de quién es el asesino o quién es el responsable de esto. Esto lo que quiere decirnos, en el fondo, es que en esas fosas no están los cuerpos, no están las almas y no estarán jamás esos seres que se perdieron en esas exhumaciones, ¿no? Entonces, por supuesto, hay responsables. Uno de ellos lo has mencionado correctamente, perfectamente. Las fuerzas del orden también cumplieron los excesos
en demasía. De ambas fronteras se dieron excesos de violencia, de tortura, de muerte, que no tuvo parangón, ¿no? Por lo menos de lo que tengamos en el siglo pasado, ¿no? En el siglo pasado no ha habido tanto, pero es un poco lo que vi, ¿no? Y luego, siguiendo con el tema, ya en la tercera parte hablo de las próximas preguntas, donde ya planteo que es un poco más, porque en el mundo ha pasado 6 millones de judíos, también vivieron un terrible holocausto, ¿no? Igual Yo todas las sí, víctimas. pero en ese sentido te decía, claro, no es tu propósito determinar culpas, Mm, sino te has preocupado de ver esta calidad, esta sensibilidad de mm, los deudos, ¿no? Estos vacíos que han quedado. Pero realmente la gente nunca se puede poner de acuerdo en torno a todo ello. ¿Tú te acuerdas que había frases como esta que se le atribuyen a Cisneros, ¿no? Si en un pueblo hay 600 personas y hay 6 que se dice que son subversivos, hay que volarlo al pueblo entero. exactamente, eso es lo que se decía, ¿no? Dentro de eh, eh, a eso le llaman daño colateral. Ya, Es- es una vergüenza, pues, de parte de la sí, gente, porque no puede, sí, un daño colateral es que haya, pues, unos cuantos tiros perdidos que afectan a inocentes. Ahora, el problema es quién es inocente en medio de todo este juego, cuando también sabemos de que había, pues, pueblos enteros que no sabían ya si coordinar con la subversión o coordinar con las claro, fuerzas de claro, para había una. fines. En los senderos y las fosas no sé si hay realmente una documentación, pero como tú dices, al mismo tiempo, o sea, Sendero agarraba y mataba a la gente y lo ponía como una demostración pública Claro, del riesgo de ir contra ellos o de estar, por ejemplo, en tema de corrupción. Por ejemplo, si estuvieran ahora, o sea, se estarían matando pues, a medio mundo por tema de corrupción. Y el problema es si la propia ciudadanía estaría en desacuerdo con ello. ¿No? Son cosas muy interesantes que, como yo te digo, y como todo el mundo lo sabe, la gente tiene mucho miedo de ponerse a hablar, eh, porque hay pues un montón de matices y de estigmatizaciones, ¿no? es correcto. Yo realmente no, Es- no puedo atender el tema de hacer más responsable a las Fuerzas Armadas, pero entiendo que hay algunos operadores que indudablemente se excedieron, pero de ahí, por ejemplo, llevarlo al tema de hablar de un terrorismo de Estado es hasta desprestigiar a la palabra terrorismo de Estado, ¿no? Porque sería como comparar regímenes realmente terroristas, como los que hubo bajo Videla o bajo Ujú. Pinochet, que decía miles de gentes en estadios, o sea, En el era estado de terrible, Santiago, ¿no? en el estado de, Claro, San- entonces en el estado de Santiago. esas cosas realmente acá no pasan, pero entonces, como decíamos, no es tu objetivo hallar culpabilidades ni responsables, sino el dolor de las pérdidas. Y eso está Exactamente. de la poesía. Sí. Sigamos en ello y vamos avanzando. Y está muy bueno eso de ir conversando y vas leyendo algunos Ujú. versos como para ejemplificar lo que sostenemos en el diálogo, ¿no? Yo mismo también empecé a hacerlo, así que continuemos. Adelante. Mm. De ahí hablo, toda esta parte está estableciendo algunos de los elementos, ¿no? Los cordeles, los cables. Por ejemplo, el cordel visita al afilador. Charanguito, tus notas no me lo lloran. No soporta chirríos entre cuerdas. Mi cuervo viejo vende catre usado. No aguanta el propio peso. Salta la cuerda Inmaculada Concepción. Y aquí viene a lo que tú dices, que el pueblo se vio sometido a cambiar de bando según las circunstancias. Por eso son los cables bipolares. Es decir, si venía el ejército, asumías que estabas con el ejército. Si venías Sendero, asumías, y después cuando se convirtieron en pequeños comités de autodefensa, también fueron crueles entre ellos mismos.
Entonces, aquí hay una bipolaridad de la víctima ante una realidad que cambia con los que ingresan a sus espacios. Entonces, eso, ¿no? Eh, Eso es interesante porque como todo está tan lleno de matices y ujú, como que en la realidad nadie es 100% bueno ni malo, o sea, ujú. realmente es como que la única constatación y la única cosa objetiva que queda sería este resto o estos restos humanos y esta sensibilidad dolida de los deudos. Me parece que es un abordaje muy interesante, ¿no? Que no lo he Sí, visto tampoco en otros volúmenes que aborden estos temas, sí, salvo que como tú te... puedas, quizás has tenido algunos referentes para esta No, perspectiva. aunque no creas, mis referentes han sido más el teatro, han sido las artes visuales, porque en poesía hay muy poca, han abordado este tema. El cine ha abordado también el tema de la violencia, pero tengo que reconocer que el teatro nos lleva bastante eh, camino. Y creo que, por ejemplo, el mismo Zurita ya había escrito sobre este tema en Chile, ahora que se han cumplido los 50 años, también sobre la violencia a través de la poesía, ¿no? A través de cómo podemos eh, escribir poéticamente sobre un hecho tan doloroso. Entonces, El turista es una manera más militante, ¿no te parece? Porque exactamente, porque él vivió la como que en lucha. Chile pareciera que nunca hubo ningún elemento subversivo desde las izquierdas, cuando realmente, o en Argentina, ¿no? Que se habla, por supuesto, de estos crímenes indefendibles, injustificables, pero no se dice mucho desde la perspectiva de quien ataca permanentemente a la fuerza del orden, de los elementos subversivos, terroristas, también dentro de la propia izquierda. Entonces, Así es. eso es algo que tú, por ejemplo, en el libro este de Exhumaciones del Colibrí, lo has evitado. En Zurita se hace la militancia mucho más directa, algo que también le ha favorecido mucho en los últimos años en términos de marketing. Pero si tú solamente lees a Zurita, te pareciera que en Chile no hubo ninguna clase de subversión de izquierda, que realmente nunca se debe olvidar que, y esto es algo también que sucede acá en el Perú cuando se aborda este tema de la violencia en los años 80, las acciones protagonizadas por los movimientos políticos subversivos de izquierda de esa época eran como la culminación demente o completamente suelta de todo prolegómeno racional de lo que se había venido preconizando, no solamente en los 60, se venía preconizando de los tiempos de Mariátegui y Aya de la Torre. Es decir, la idea de esta revolución y del ejercicio de la violencia en torno a la toma del poder es algo que atraviesa toda la historia del siglo XX peruano y como decíamos hace rato, ¿no? Toda la gente lo centraliza en los 80, algunos lo retrotraiga al 60, ¿no? Como el MIR, el MRTA, buscan ahí una línea, pero se olvida, por ejemplo, que el MIR tenía que ver con el APRA, ¿no? Había sido el APRA rebelde, Claro, el APRA mi revolucionaria, rebelde. y fue igual con los movimientos revolucionarios, comunistas, socialistas, que tenían sus antecedentes también ante esas épocas. Son cosas como que a veces el propio peruano o el propio Perú se pone una venda y se cierra la posibilidad de realmente problematizar su propia historia, ¿no? Claro. Ahora, continuando. La primera parte es indicios. La segunda parte es el ajuar de Guarde, muerte. muerto. Vamos a ello. Ese tema, cuando fui al lugar de la memoria, definitivamente ver la ropa marcó algo profundamente en mí. El ver la ropita sumada, para mí fue un choque alucinante y de mucho dolor. Entonces, el ajuar de la muerte empieza con esta idea de la no existencia del cuerpo, pero sí
de la ropa de los que fueron violentados. Y el primer poema es el momento del duelo en un lugar donde dice un cuerpo, una mujer espera otro cuerpo, otra mujer, ¿qué espera afuera? Afuera espera que no entra, que no llega, que no muere. Entonces, desde ahí ya vemos esta tradición de la muerte, de esperar el cuerpo eh, con la ropa, ¿no? Entonces, y de ahí comienzo yo a hablar ¿cómo se llama? De ropa que me impactó, ¿no? Enumerando prendas, Ah, enumerando prendas, ya claro, camisa, claro, jeans, casaca guilla, marrón, sábanas, guilla, fundas de claro, almohada, y sí, hablas claro, de las faldas de ellas, incluso toalla, ¿no? claro, Eh, y acá empiezas ya a entrometer guainas, ¿no? Hay algunos poemas que subtitulas guairos, ¿no? Ojos de la bueno, claro. vidriera, Por ejemplo, súplica. este verso, ¿no? ¿Qué hace tu blusa en la vidriera? Se supone el museo. Debería estar secando en la ribera. Monobambina, espera, el camino es una quimera. O el otro guayno, que es súplicas, ¿no? Colibrí, colibrí, sana mi corazón, quinti, quinti, que muere de aflicción. O sea, que termina eso. Eh, No te eh, quiero robar el protagonismo, pero me parece muy simbólico en torno a lo que hemos estado comentando. Entonces, ujú, permíteme leer justamente de Ojos de la Vidriera. sí, Se ve ese sentido tuyo de esa búsqueda que realmente parece imposible de una reconciliación entre los peruanos. Ahorita mismo, si sacamos el tema, hablarlo a fondo, tú sabes que va a haber terribles discusiones, claro, estigmatizaciones, ruco para acá, para allá, fascista para acá, para allá, o sea, es una cosa inconciliable, pero tú dices aquí, de la vidriera algún día partirás, con la luna nueva retornarás, por bambina, renacerás en tu cuerpo la blusa florecerá. Ese renacerá justamente vinculado con este símbolo del colibrí, ¿no? Como agente de renovación. así es. Son datos e imágenes que van poblando el poemario y que van orientando realmente el contenido directo de su propuesta, ¿no? ¿No te parece? Sí, 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 estamos. Entonces, tres, habla del cadáver, la parte 3. Habla el cadáver. Claro. Acá el cadáver es la patria. El primer poemario es la patria. El cordel que estira el chicle de la historia, el hombre, desde el nacimiento del hombre de Pacaycasa hasta lo que tenemos como eh, hoy mi cordel se ensaña con el arco iris, el rojo y su corazón blando, el amarillo y su hígado graso, el celeste y su silicio, el verde y sus derivados del petróleo, el azul y sus poetas, el marrón y su tierra yerma, el negro y su vacío. Hoy soy el hombre de espejos biselados, no me canso de matar, hay espacio para todos. Mi cordel cuelga hermoso, no me sobra lugar en esta tierra. Entonces, Se culmina ese primer poema de la tercera sección de Habla el cadáver. claro. Y de ahí viene un informe forense de un terno azul, ¿no? Que es muy fuerte, que tiene tres partes: tabla optométrica, dos informes de ciegos, tres testimonio NN. Eh, Luego, ¿qué daños bajo sombra quedaron después de tiempo, ¿no? ¿Qué compromiso el 80 nosotros vivimos entre invisibilizados, porque en San Marcos éramos totalmente, eh, no formábamos parte de nada, no éramos tomados casi en cuenta. La lucha, ser sanmarquino era ser terruco, ¿no? O sea, no tenías opción a ninguna otra posibilidad. Entonces, ¿qué hicimos muchos de nosotros? Una incursión también en las universidades públicas, ¿no? Pero El ya pabellón pabellón de derecho, por ejemplo. claro. Ah, entonces era una situación tremenda, ¿no? Sí, pues, entonces.
con matices. Claro, muy bien lo que tú dices, es estigmatización, ¿no? O es como decir, toda persona de izquierda es proterruca, ¿no? En los términos se han desprestigiado totalmente, ¿no? O es como quien Totalmente, está, totalmente, todos son fascistas. Tampoco es claro. así, pues hay matices, ¿no? O sea, hemos llegado que la caviarada podemos ser cualquiera de nosotros. O sea, igual, estamos dividiendo el país entre de derecha e izquierda, cuando sencillamente volvemos a la esencia del problema, es decir, a dividir y no a tratar de reconciliar y buscar puntos en común de lo que uno quiere para el país. Entonces, nuevamente estamos en la misma situación que en la época del 80. Y lo agudizan los que están interesados en que esa división se mantenga. Por ejemplo, esta última conflagración respecto del arribo a la presidencia de Castillo, Claro, recrudecieron todas las estigmatizaciones para la segunda vuelta, ¿no? Por ejemplo, y hasta ahora, o bajo claro. Vizcarra y todo lo demás, o sea, permanentemente se busca esa división. Sin Y embargo, entre las divisiones y entre puntos inconciliables hay una urgencia de tender puentes. De ahí pues, ardilla. ahí viene La la cuarta pregunta. libro actualmente se titula Puente. Claro. Vayamos a los puntos de conexión, a ver. Eh, redundancia lírica de un puente. Son columnas que cimientan la barbarie. En este puente conjugaron los arcanos, no previeron el accidente gramatical del verbo, su verdad es soluble con fecha de caducidad. Eh, Son bastiones que deconstruyen frágiles murallas, sus piernas fracturadas expiran en crujidos, sus rótulas olvidaron el aceite, el camino no contiene sus fluidos. Entonces, aquí vemos que las partes del puente en el fondo somos nosotros. Claro, sin ello no hay ninguna construcción posible de un país, ¿no? Exactamente. Ese es, Ya, mejor dicho, es algo que siempre está pendiente. y termina así, ¿no? Son cuerdas del manual del perfecto arrocamiento. Siguieron cursos de nudos para adelantar las manecillas, sus prácticas se estrangularon hasta el viento, los cuerpos se pierden en acequias que van al río, que van al mar. Entonces, si seguimos en esto, vamos a terminar igual en lo mismo que pasado hemos vivido ya. Y la última parte, que es puente o exhumación final, que tiene un epígrafo de Primitivo Quispe, que fue una declaración en la audiencia pública en Ayacucho en el 2012 en la Comisión de la Verdad, donde dice, entonces mi pueblo era pues un pueblo, no sé, ajeno dentro del Perú. Y verdad, Una hora. seguimos invisibilizando a cada uno de los peruanos que está lejos de las murallas de Lima, lejos de esta capital que se divide en Lima y el otro mundo. Entonces, por ahí ¿No vamos en crees que esa con los situación. medios sociales y con los movimientos alternativos, tanto en prensa como en literatura, esto se esté reduciendo? Vemos que ahora, por lo menos con la inmediatez de las redes, hay testimonios mucho más inmediatos de las cosas que van sucediendo. Todavía no se consolidan, por supuesto, en las regiones medios, eh, digamos, más importantes dentro de lo alternativo, pero digamos que ahora hay una plataforma como para hacer una lucha, ¿no? Y quebrar esta centralización tan indebida. Lo que pasa es que no hay liderazgo, pero volviendo a lo que me compete, al arte, ¿no? Al arte. Hay poesía importantísima en las regiones. Hay un cine regional muy interesante que no duran ni una semana en los cines de Lima. Eh, Hay arte que también, que reivindica no solamente la sierra
sino también reivindica la Amazonía, la costa, el sur, ¿no? El sur. Entonces, hay un nuevo nacimiento de arte que no se circunscribe a la capital Lima, ¿no? A la movida limense, donde están los cánones literarios, donde están los grupos hegemónicos ¿cómo se llama? Que instalan las normas, entre comillas, de quienes deben estar en estas antologías, eh, Pero nada en- les impide hacer una antología de las regiones. por Quizás supuesto que sí. el material humano o el elemento discursivo, porque hablamos de Lima. ¿Cuántos colectivos hay? Solamente hablando de poesía. ¿Cuántos sitios hay que cada quien se maneja un marco hegemónico y contrahegemónico? No hay una cosa determinada. Tú que andas, por ejemplo, siempre con la gente. Haz de recordar el nombre de tu grupo que tienes ahí en Quilca, por favor. Liberarte, liberarte. Con, Ya, porque tienes ese ahí de Gire Quilca, ¿no? Pero sí, tienes otro grupo que quieren hacer sus actividades en la Casa de la Literatura, tienes otra marcha que se quiere dividir lo de esta Asociación de Libreros de Amazonas, en la que inclusive hay dos, tres grupos, o sea, hay unas rencillas y unos movimientos ahí que están en tensión, ¿no? Eso son la claro, misma Lima. Claro, luego están los que se presentan en Pueblo Libre, los que se presentan ahí en Camino Real, en San Isidro, es ¿no? perfecto, Los perfecto. que pero realmente, ¿quiénes son los críticos que terminan determinando quién es quién? Cada vez es más difuso eso, ¿no? Primero, no tenemos una cultura crítica. No hay, no hay una cultura crítica. Y los que hacen crítica son dos o tres generalmente son los que instalan en el Parnaso limeño lo que se supone es la literatura de este país. Pero tú lo sabes, Es algo un no poco más, ¿no? Cada vez es ha, más débil eso. Cada vez es sí, más débil esa posición, ¿no? antes, Porque había un pacto de no agresión, pues. Todo el mundo escribe bien o todo el mundo tiene algún elemento para rescatar. Un segundo. Hace rato comentaste algo interesante. Dices, a mí me compete el arte. Sin embargo, el arte, en tu caso, aun cuando no marcas una posición ideológica, pero todo está imbuido de política. Todo es definitivamente, política, ¿sí, definitivamente, bro? pero uno tiene que hablar desde lo que le toca, Ay, ay, desde, ay, correcto, desde correcto. desde que lo toque. No sé, yo no puedo hablar por Qué los curioso movimientos, porque pero esto lo has escrito, digamos, de alguna manera es como una impresión que tiene un ciudadano poeta que llega al lugar de la memoria y se ve devastado por lo que ahí se muestra, ¿no? oh, Habla de vidrieras, habla de los claro, restos, no ha sido una exhumación, digamos, concreta en una fosa, ¿no? Pero has estado, o salvo que sea un parecer errado, pues tú, explícanos. Es como la no, visión de un ciudadano poeta ante el LUM, por exactamente, lo que... es la visión de cualquier hijo de vecino que se da cuenta de que ha vivido en un país que los referentes de esa época dura de los 80 no las ha tenido o ha querido olvidarlas. Entonces llegas al LUM como cualquier hijo de vecino y te das con la sorpresa de que no eran como te contaron la historia. La historia es dura, trágica y que definitivamente no fueron 2 muertos, no fueron 500 muertos, no fueron 1000 muertos y que hay muchos personas que siguen buscando los cadáveres de su familia. Entonces, ahí te das con la realidad. Lo que he querido hacer es que la historia se sienta en cualquier persona, que la viva, que la sienta que es suya su historia. Y que hemos, en estos 20 40 años, hemos tratado, como siempre, de ponerles cancelaciones, ocultarlo y pensar que de eso no pasó nada. Entonces, quiero
que claro. quede, quiero que quede registrado como siguen haciendo publicaciones, por ejemplo, con la guerra en España, que se siguen produciendo poesía, se sigue produciendo cine, se sigue produciendo arte sobre esa época trágica que vivieron en España. ¿Qué pasa? Que acá Igual en todo se Chile. ha hecho como una cosa hegemónica en torno al discurso de las izquierdas, Ujú. porque realmente la derecha tampoco no tiene nada que ofrecer más que esta violencia desatada de que no importa pues hacer volarse a un pueblo entero si hay 6 que pueden ser potenciales terroristas, ¿no? Claro. Esa es una atrocidad, pero digamos, ese podría ser la forma que tiene para entender este problema. Y del otro lado, nunca la gente se pregunta qué hubiera pasado si Sendero ganaba la guerra. Bueno, esto es aceptando que se haya dado guerra, ¿no? Porque ahí entramos en un montón de cuál ha sido la circunscripción territorial que realmente dominaba Sendero. Nunca tuvo pues una determinación como la FARC, ¿no? Pues como este problema de Israel y Palestina, que por los atentados de Hamas dice, pero ¿cómo va a haber guerra si Israel no reconoce la condición de Estado de los palestinos, ¿no? Ahora entramos al tema de Hamas. Hamas pues tiene toda una institución que se entra, no en el caso de Sendero, pero sí en el caso del MRTA, ¿no? En atención a la determinación de ser una fuerza rebelde, digamos, ¿no? En atención a la Convención de Ginebra, todo lo demás, porque tú sabes pues que hay unos requisitos para que un movimiento insurrecto se vea, digamos, cobijado bajo esas etiquetas, ¿no? Que no las cumplía Sendero. El MRTA de alguna manera en su primer momento sí lo cumplía, no usaban un traje que los diferenciaba de los civiles, que quizás una de las cosas terribles de la confrontación ochentera, sobre todo ya con el apogeo de Sendero, es que no se diferenciaba a la población civil de la población que estaba alzada en armas, pues, ¿no? Claro. Hasta en Y eso, por quiero, ejemplo, tuvieron mayor ventaja y decoro los propios cubanos que estaban uniformados como revolucionarios, ¿no? Se diferenciaban de la población civil, eso no se mantuvo acá. Sí, mira, acá no, la última parte no la estamos abordando, que son que es las evocaciones evocaciones. del Me porno, gustaría de la, leerte una, y y algo esto es, por ejemplo, aquí la intención era, pues, cómo pueden interactuar las cosas, la ropa. Entonces, esa ropa le perteneció a alguien. Esa ropa fue parte de un ser humano. Por ejemplo, hay un diálogo, hay varios diálogos entre saco y corbata. ¿Qué fiestas nos dábamos, corbatita? Sí, saquito, inolvidable las de la mamacha Carmen. Mi hombro derecho es testigo. Pesaba su andita, ¿qué daría por volverla a cargar? Nuestros añitos teníamos, 20 o más, ya no recuerdo. En el matrimonio del patroncito será. No habían nacido las guaguas. 3 veces al año se vestían como mistis, patrón Santiago, mamacha Carmen y Semana Santa. En la fiesta de la mamacha volaron mis botones. Amanecí con manchas de alcohol y comida. ¿Cómo mantelito terminaste? Qué desgracia, Saquito. Me pusieron nuevos botones. Nunca fue lo mismo, ni yo tampoco. Peor terminó el patroncito. Ni sus huesos se encontraron. Qué pena. No debió acabar así. Si supiera que volvimos a los escaparates. claro, una polifonía ahí de las Sí. voces múltiples, ¿no? En torno al mismo tema con mayor o menor gravedad. Y Mira, yo te quisiera pediría, por terminar. favor, yo te iba a pedir, más bien, que leas el poema final, Sí, es. Epimoria, como para concluir, para despedirnos también, Irian, Claro, adelante. pero antes quiero hacerte una salvedad. Empecé mi primera exhumación en primera persona y termino Epimoria en todos. Recuperaremos los puentes de la tierra, volveremos a cruzar el Cutinachaca, nunca más lloraremos para adentro, nunca más nos arrebatarán a nuestros hijos, nunca más dinamitarán a nuestros muertos. Colibrí, colibrí, sana mi corazón, quinti, quinti, que no muera de aflicción. Gracias, Percy. Te agradezco esta Hablar oportunidad.
a lo colectivo, Sí, ¿no? Porque era de la primera persona del singular a la primera persona del plural, del yo al nosotros. Has claro. hecho ahí una vuelta redonda de, bueno, una perspectiva sobre toda esta tragedia, ¿no? Que afectó a nuestro país, que afecta aún al país de muchas formas. Y te agradecemos, Edian, tu testimonio poético, honesto y sentido en torno a estos temas. Gracias, Percy. Seguramente tienes un volumen para este 2025 que debes estar trabajando o has cesado la marea poética en tu No, caso, no, Edian. sigo trabajando, estoy en esa búsqueda eh, de ver temas ahora dentro de, o sea, mi propio lirismo está buscando su propio camino dentro de este ser, ¿no? En eso estoy ahora, ¿no? Muy bien, Dando. enhorabuena, Edian. Un placer. Ya Gracias, nos vemos Percy, por esta invitación. Gracias, Percy. Nos vemos el martes con más libertad, ojalá.